los que nos están acompañando virtualmente también, buenos días y bienvenidos. Vamos a dar inicio al servicio de hoy. Y antes de empezar con las alabanzas, quería compartir un versículo para ayudarnos a enfocar nuestros pensamientos en el Señor. Y es Salmos 92, que dice: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor, por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son de la lira, de 10 cuerdas y la melodía del arpa. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Y oremos juntos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad de cantar de aquí, Señor. Nosotros queremos decir, igual como leímos y escuchamos en el Salmo, cuán bueno es adorarte y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos entonar con las canciones que vamos a escuchar y declarar y recordar quién eres tú, Señor, cómo nos has salvado, esa época navideña que podemos recordar que mandaste a tu Hijo único para vivir una vida perfecta y después dar su vida por nosotros, Señor. Gracias de nuevo por esta oportunidad, por reflexionar sobre ti. Te pedimos de nuevo que nos ayudes a tener nuestros pensamientos, nuestros corazones puestos en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. De nuevo, bienvenidos y les invito a que juntos podamos cantar al Señor. Tu sol en la esfera, en los cielos, gloria a Dios. Amor, almas en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al Eterno le cantemos, a Jesús que nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria. Señor de los señores, el ungido celestial. Salvamos pecadores, digamos de Dios. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, de los cielos gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pueden ofrecerme constante en ti, mi corazón puede estar ahí. Espero servirte de cara, jamás será disfácil. Pueden ofrecerme constante en ti, mi corazón puede estar ahí. Espero servirte de cara, jamás será fácil. Ya no quiero aceleraría nacido del rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey. Pastores y magos vinieron a ti para rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues en humanidad el recado de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, Rey estaré. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, Rey Israel. Amén, Señor. Nosotros hoy decimos que tú eres digno de toda nuestra alabanza y adoración. Gracias por ser tan bueno para con nosotros, Señor, que hoy podemos tener una nueva vida en ti, podemos tener una esperanza de estar contigo en el cielo algún día. Gracias de nuevo por esa época de poder recordar este regalo tan especial que fue Cristo Jesús viniendo a la tierra para vivir nosotros. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana. También te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra hoy, que nos ayudes a aplicarlo a nuestras vidas y como vivimos de lunes a sábado, sea una forma de adorarte también. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. De nuevo a todos bienvenidos. Los niños pueden subir a su clase. Y para los adultos tenemos un video corto de bienvenida. Después damos inicio al servicio. Sí.
Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verles el día de hoy. Les animo para que pongamos el teléfono en silencio, en de pronto no molestar, y dispongamos este tiempo para que sea el Señor el que nos edifique a todos. Entonces, oremos y que sea el Señor el que nos esté edificando. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu gracia inmerecida y por tu misericordia. Sé tú, Señor, el día de hoy orando en nosotros a través de tu palabra, y te clamamos por esta enseñanza que sea para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa del hilo conductor de Gálatas, y la vamos a hacer por las fechas. Te voy a explicar por qué por las fechas. Porque muy bien, si en estas fechas Jesús no nació, Jesús no fue que nació específicamente en diciembre, vamos a mirar y nos vamos a preparar para eso. Entonces, que Cristo hable a tu vida y con el inicio de estas fechas puedas llegar a sus pies, y si ya conoces de Él, permanecer en sus pies sin importar la temporada, sino perseverando en Él. Entonces, vamos a estar en los 3 domingos, contando este de diciembre, en la preparación del Rey Viene. Y vamos entonces a ver qué se habló en la ruta anterior. En la ruta anterior hablamos de Gálatas en morir a la ley y vivir para Dios. Morir a la ley y vivir para Dios. Y también pues vimos cómo básicamente la ley no nos salva, sino que la ley nos mata, pero que la ley es buena y que el único que cumplió la ley fue Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a mirar algo importante, y es la celebración versus la razón. La celebración de las fiestas navideñas, de todo lo que pasa, pero ¿cuál es la razón real? ¿Cuál es la razón espiritual? ¿Cuál es la razón que está en el interior de cada una de estas cosas? Y vamos entonces a estar en la ruta de la enseñanza hoy con 3 punticos. 3 punticos para el día de hoy. El puntico número 1 es la celebración en estas fechas y en dónde está Cristo. La celebración en estas fechas y en dónde está Cristo. El puntico número 2 es la razón bíblica. La razón bíblica. Y el punto número 3 es una pregunta, y es ¿cómo glorificas a Cristo en estas fechas? ¿Cómo glorificas a Cristo en estas fechas? Entonces, hoy lo que estamos haciendo es viendo ahora este tiempo especial, y vamos a ver en estos 3 domingos 3 palabras especiales. 3. La primera, Salvador, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. La segunda va a ser paz, y la última va a ser Emmanuel. ¿Listo? Salvador, paz y Emmanuel. Y vamos a entrar entonces en el punto número 1. En el punto número 1 de hoy, y es la celebración en estas fechas y en dónde está Cristo. La celebración en estas fechas y en dónde está Cristo. Y entonces, vemos en pantalla 2 imágenes alusivas a muy bien el contexto cultural festivo versus la razón real. Y por un lado podemos ver la guirnalda que se cuelga en las puertas
que ahora se ha vuelto muy famoso por ponerle las puerticas en donde está la Navidad. Y sí, esa es la celebración, pero es que la razón de la corona de espinas con la que Cristo fue coronado, más allá que la corona de la guirnalda que decora muy bonita la puerta. Y por el otro lado está el árbol. Y vamos a hablar ahorita un momentico de alguna cosa cultural y de todas estas cosas. El árbol navideño versus la cruz de Cristo. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte es, sin querer satanizar las fechas y teniendo también el panorama real. Y el panorama real es este, tanto para los que nos ven como para los que estamos acá. El panorama real es este. Sí, en estas fechas de Navidad y el 25 y todo esto, hay fiestas paganas que se celebran. Sí, es la verdad. Sí, se celebran fiestas paganas. Y vamos a hablar un poquito de eso. Sí, las fiestas paganas que se celebran son en el solsticio de invierno, que se llaman Yule, y las Saturnalias. Y las Saturnalias se celebran porque hay un dios que se llama Saturno. Y a causa de estas fiestas Saturnalias, que es una fiesta romana celebrada del 17 al 23, eso se escucha muy aguinaldo boyacense, ¿cierto? Pero eran las festividades en honor a Saturno, el dios de la agricultura, con banquetes, regalos, inversión social, disfraces, y que se ha adaptado también últimamente a la cultura. Ya no se llaman Saturnales, ¿sí? Pero hay otras cosas que se están viendo. También vemos cómo estas fiestas se celebran algunas nórdicas, que es el Yule, y es la festividad del solsticio de invierno, que honraba la vida con los árboles siempre verdes, usualmente pinos, ¿sí? Pero que se decoraba también con un famoso muérdago. El muérdago, nosotros casi no somos del muérdago, pero hay otras culturas que son del muérdago y ponerlo en la puerta para darse un beso debajo del muérdago. Y como se cierra eso, es que se quema el tronco de Yule para ahuyentar a los malos espíritus y asegurar la fertilidad. Se están dando cuenta que eso no lo celebramos nosotros. Pero ¿se celebran esas fiestas paganas? Sí. ¿Existen? Sí. ¿Las celebramos nosotros? No. Ok. ¿Y entonces qué celebramos nosotros? Porque estamos hablando de fiestas paganas de por allá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, si bien el origen pagano no es este de nosotros, pues nuestro contexto cultural, otra vez, sin querer satanizar, es este. Ahorita, por lo menos en Tunja, para los que nos ven y no están en Colombia y están por fuera, en Tunja ahorita entra algo y esa del aguinaldo, voy a hacer. Y en eso entonces hay fiesta también, hay alcohol, hay parranda. Estoy hablando de la realidad de nuestra cultura también. Si muy bien ahorita con nuestras celebraciones se vienen las famosas rutas, y yo no estoy diciendo que esté mal, ni que las luces sean malas, ni que las luces sean del diablo, no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de nuestra cultura. También se viene la comida de los regalos. También se vienen las muchas compras acompañadas de las muchas deudas. También se vienen las reuniones familiares. Pero miren, también es el mes de diciembre. Y ayer les comentaba a algunas personas con las que nos vimos, y para nosotros en la cultura, quienes nos ven por fuera, aquí dicen llegó diciembre y al lado dicen llegó noviembre. Porque es el mes en donde la gente se dispara a tomar alcohol. Esa es nuestra parte cultural también. También es uno de los meses en donde hay mayor depresión, en donde hay mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque uno recuerda la muerte de seres queridos. También uno a veces recuerda la muerte de una transición o de un tiempo que fue muy bonito y empieza uno a ahogarse en medio de esos recuerdos. Es tristemente, pero es una realidad, es uno de los meses en donde hay más violencia intrafamiliar. Es duro. ¿A causa de qué? Pues de sustancias.
Ahora es uno de los meses en donde hay mayor índice de accidentalidad, tanto en vial como en otros, como por ejemplo los quemados por pólvora. Y es uno de los meses en donde mayor índice de malas decisiones hay. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que la tristeza me lleva a tomar malas decisiones. Sí, pero la hiperalegría también. Y cuando estoy hiperalegre, quiero estar más hiperalegre, pues hago algo para que mi cuerpo esté más alegre. La dopamina está arriba, las otras hormonas, otras células ahí arriba, el cortisol por las nubes, y ahí es cuando uno empieza a tomar malas decisiones. No solamente la tristeza los lleva a uno a tomar malas decisiones, sino la alegría, porque te nubla la razón. La tristeza también te nubla la razón. Y entonces es ahí en donde vemos otra vez la imagen. Y si muy bien, esa es la estación. Ya vimos que sí se celebran fiestas paganas por el lado nórdico, por el lado griego, romano, pero también vemos que nosotros no es que seamos súper espirituales y estas fechas las tomemos, que sabemos que no nació Cristo, pero no las tomamos como para fortalecer las cosas en Cristo, sino para otras cosas. ¿Sí? Y vemos también cómo en realidad, en medio de todo esto, en donde el comercio se dispara, hay una realidad, y es que muchos trabajan en el comercio. Y en estas festividades es cuando más hay trabajo. ¿Sí o no? Entonces, es una de las cosas que tengo que ver, cómo se envuelve todo esto. Y la grande pregunta que se nos debe ocurrir a nosotros es esa que está en pantalla. La pregunta es, ¿y en dónde está Cristo en estas fechas? ¿En dónde está Cristo en estas fechas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En medio de esto, hay dos maneras de ver las festividades, inclusive dentro de la misma iglesia cristiana. Hay una manera bien rígida de ver la Navidad, pero también por fuera hay otra manera de ver la Navidad. Tanto afuera como adentro, a veces lo tenemos mal enfocado, con la no mejor intención de las festividades, entendiendo nuevamente que el Señor no nació en diciembre. Muy seguramente y probablemente los estudiosos dicen que entre septiembre, octubre, y otros dicen que en abril, pero no fue en diciembre. Muy bien, entonces, a la respuesta de la pregunta ¿en dónde está Cristo en estas fechas? Pues vamos a hablar de la primera parte, y es del mundo. El mundo, en donde el mundo, tengamos el concepto del mundo como el lugar en donde no hay espacio para Cristo y en donde lo gobierna Satanás. Sí, el diablo, Satanás es el que gobierna el mundo, donde no hay cabida para Cristo. Y entonces, ¿dónde está Cristo en esas fechas en el mundo? Pues es el último lugar. Es el último lugar, siendo el primero en más bien en ver cómo en estas fechas Cristo es el último en ser considerado. Hasta tradicionalmente, el niño Dios es el último que se pone en el pesebre. ¿Sí o no? Porque nos decimos que nació el 24, venga, lo pongo el 24. No, él nació el 24. Él nació ya muchísimo tiempo atrás. Debería ser el primero que se ponga en el pesebre, si fuera por una ilustración. Porque si vemos el pesebre, y yo sé que esa es la iniciativa y el corazón de nosotros, es vamos a ponerlo porque nació ahí. No nació el 24. No nació el 24. Ni siquiera nació en diciembre. Ya lo dijimos que más o menos en octubre, septiembre o en abril. No tienen clara la fecha. Pero si no lo ponemos, pues entonces estamos diciendo que la Navidad, lo último que hay que poner es a Jesús. Y es el primero que hay que poner. Es Jesús. Entonces veamos que es un tema hasta cultural. Si se dan cuenta que es un tema hasta cultural y tradicional. Muy bien. ¿Qué pasa? En el mundo,
Ustedes se acuerdan, yo alcancé a tener esa infancia chévere en donde uno decía viene Coca-Cola y con Coca-Cola vienen la ruta esa de los carros de Coca-Cola y que vienen los ositos de Coca-Cola y que vienen ahora las botellas de Coca-Cola y que viene el Papá Noel de Coca-Cola y todo eso es cultural otra vez, es cultural. Y si se dan cuenta, voy a hacer un paréntesis acá, no sé si ustedes ven películas, pero si pudieron ver la película esta del Grinch, hay una cosa bien importante en esa película que me llamó a mí mucho la atención. Digo que importante porque no es lo importante. Y es que esta niña chiquitica, ¿quién que llama? A Lucy, ¿quién? La pequeñita. Estaba hablando con el papá y el papá trabajando allá, envolviendo regalos y todo, y ella le decía, ¿y qué es la Navidad? Envolver regalos y el comercio, y hay que mandar cartas, y hay que estar comiendo comida, y hay que estar haciendo, preparando, alistando las luces, el árbol. Y ella decía, eso no es la Navidad. No puede ser eso la Navidad. La Navidad no puede ser materialismo, porque en una familia pobre en donde no hay regalos y no hay dinero, entonces no vino la Navidad, no hay Navidad. Y la verdad es que entonces tenemos mal el concepto de qué es la Navidad, a quién se le debe dar el enfoque en la Navidad. Ahora, si muy bien eso pasa por el lado del mundo, vamos ahora a ir por el lado de la iglesia. Y por el lado de la iglesia, con mucho amor, tanto quienes nos ven como quienes nos escuchan, como las otras iglesias. Miren, yo entiendo que sí, ya lo hablamos, por eso lo inicié diciendo, en estas fechas se celebran fiestas paganas. Sí, y quizá con el celo de defender la posición del paganismo real, no se celebra absolutamente nada. Y más bien se toma una actitud de división dentro de la misma iglesia de, usted no es el árbol pagano, usted no es pagana. Y se genera más bien división por una doctrina que no se practica específicamente, detalladamente, como lo dijimos atrás con la fiesta, por ejemplo, nórdica del tema de Yuli y del árbol que era verde y que era un pino y que siempre verde y que después se quemaba. Pues que tú quemas el árbol. ¿Y el otro año qué pones? Si se dan cuenta que específicamente no conocemos, pero uno necesita conocer y saber también qué es lo que pasa. Hay fiestas paganas, sí. Se celebran, sí. ¿Celebras tú esa fiesta pagana? No. Ah, bueno, eso es lo que hay que hacer, explicar y entender qué es lo que uno hace. Ahora, vamos a ver la razón bíblica. Y la razón bíblica, yo sé que muchos deben estar esperando, ¿y cuál es el versículo que dice que puedo celebrar la Navidad? No. La Biblia no nos llama a celebrar la Navidad. Sin embargo, sí nos anima a ser heraldos, mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio todo el tiempo, durante todos los meses del año, durante todos los días del año. Ahora, ¿tú lo haces? Porque si de pronto estás celosamente diciendo, no, la Navidad, no, listo. Y los otros meses, noviembre, octubre, ¿sí lo haces o no lo haces? Esa es la cosa que nos toca mirar. Ahora, vamos a mirar si algunos versículos, y hoy como este mes va a ser tópico, no va a haber un hilo, va a haber un conductor, pero sí vamos a empezar a mirar cómo los versículos atan y se amarran entre ellos mismos, porque la inerrancia de la Escritura está allí en la Escritura. Juan capítulo 3, versículos 10, del 14 al 18 dice, como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, que es quien, Cristo. ¿Y cuándo tengo que levantar yo al Hijo del Hombre? Pues en diciembre. Aprovechemos la cultura. Sabemos que no nació allí, sí lo sabemos. Pero miren, en estas Navidades hay algo especial, y es esto, miren, el vecino que es como bien cerrado, para las Navidades por lo menos va a poner la decoración. Vecino, ¿será que me puede prestar algo? Y se abre un poquitico. Y al abrirse un poquitico, es una oportunidad para que yo le pueda hablar de quién. De Cristo. ¿Te has dado cuenta que hay mucha gente de tu familia, a la que no ves durante todo el año y que la única oportunidad donde la ves es en donde? En diciembre, y tú la tienes reunida, están reunidos? Miren, si una de las cosas más difíciles
para poder evangelizar es reunir a la gente. Es una de las cosas más difíciles. Es reunir a la gente, que todo el mundo coincida, que haya un momento en donde yo tenga descanso y bueno, y usted también, y nos podamos encontrar. Y cuando nos reunimos, ¿será que le hablamos a mi familia de Cristo? Ese es el ánimo. Porque inclusive no, tú puedes decir, no, yo los reúno y me los encuentro, pero a veces no están todos. Y al siguiente año hubo alguien que no estaba el año anterior. Y esa es la oportunidad para poder hablar de Cristo. ¿Por qué? Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para ¿qué? Condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En estas fechas, lo que hay que hacer es mostrar al Salvador. Al Salvador que es Cristo. Y sí, en medio de eso se necesita lo que hemos hablado de Gálatas. ¿La ley es mala o es buena? Es buena. Es dura. ¿Quién la cumple? Nadie, porque nos morimos todos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y al haber esa necesidad en vista de eso, necesitamos ¿un qué? Un Salvador. Un Salvador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Proclamar a nuestro Salvador, siendo tú sal y luz, estando en el mundo sin ser parte del mundo. Y esta parte es bien difícil. Y miren, es que esta es una de las partes difíciles. ¿Por qué? Porque si tú eres bien boyacense como yo, y estás en Cristo, y tienes así de pronto la familia común tradicional boyacense, pues bueno, dentro de la familia hay 1, 2, a lo máximo a veces 3 creyentes. 5, en un porcentaje, digamos que hay menos del 50% que pueden ser creyentes. Y el otro porcentaje se reúne para tomar. Y entonces ahí es donde yo tengo que mirar si yo soy sal o luz, o más bien me arrastran a mí hacia la oscuridad y me hago parte del mundo. Esa es la cosa que toca mirar y la que tengo que tener cuidado. Miren lo que aparece en la parte inferior de las pantallas. Y dice, no endurezcamos nuestro corazón como Jonás, pero tampoco olvidemos la sana doctrina. Y yo sé que tú me puedes estar mirando y pensando, ¿y cómo hago eso? ¿Y de qué se está refiriendo? ¿Cuál corazón duro de Jonás? La ira de Jonás y la compasión de Dios. Jonás capítulo 4. Miren, dice, Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero esto le disgustó mucho a Jonás. ¿Qué le disgustó mucho a Jonás? Que Dios lo mandara a Nínive, que salvara a Nínive, que le llevara el evangelio a Nínive. Y Jonás dijo, pero si es que ellos son unos pecadores terribles, esos deberían morirse todos. ¿Y tú quieres que vaya yo y le diga ya a ellos las buenas nuevas? Dios, pues sí. Y Jonás se disgusta mucho y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Versículo 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y uno conoce a Jonás que porque se lo comió un gran pez, no fue una ballena, fue un gran pez, no sabemos qué pez específicamente se comió Jonás. Pero hay una cosa grande en Jonás, y es la terquedad de Jonás de obedecer a lo que algo le había comentado Dios. Y Dios tenía misericordia del pueblo de Nínive. Y Jonás no quería ir a decirle las buenas nuevas a Nínive. Y entonces dentro de la iglesia tenemos que tratar de entender esto. Si muy bien, otra vez, afuera muchos celebran la Navidad con malas motivaciones y quizás siendo motivados por otras cosas, tú no estás llamado a hacer lo mismo. Tú estás llamado a amarles. Ahora uno le da rabia, pero es que son paganos. Ok, si se dan cuenta que no se parece mucho a Jonás.
Y entonces Dios hace algo bien interesante entre los versículos 4 y el versículo 9. Y no voy a leerlo todo, pero aquí está la historia. Y entonces Dios le trata de enseñar de una manera muy tierna a Jonás. Y le hace crecer al lado de Jonás una matica muy bonita. Y Jonás estaba muy contento. En el versículo 16 dice que para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Increíble, una planta creció en la noche así rápido, pues solamente lo puede hacer el Señor. Y Jonás se alegró muchísimo por esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios puso un gusano y la planta rácata se murió. Y entonces es ahí donde se dispara Jonás con su ira. Y en el versículo 9 dice Jonás, le dice Dios a Jonás, ¿tienes razón por enfurecerte tanto por la planta? Y entonces, ¿qué le dice Jonás? ¡Claro que la tengo! ¡Me muero de rabia! Miren la manera amorosa con la que Dios le enseña a Jonás. El Señor le dijo, en el versículo 10 del capítulo 4, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecer? Wow. Entonces Dios le está enseñando a Jonás que él se molesta mucho por una planta, pero prefiere que se pierdan 120,000 personas en una ciudad por no dar las buenas nuevas del Evangelio. Traduzcamos eso al chipchombiano boyacense del día de hoy. No sé si ustedes, como yo, a mí me gustan los animales también, me encantan, tengo un perrito, lo adoro, es mi perrito, no es mi hijo porque yo no me parezco al perro, el perro no se parece a mí, pero sí hace parte de mi familia, pues es mi perrito. ¿Se han dado cuenta que hoy en día llega al punto tan grande en donde como humanos nos preocupamos más por lo que le pasa a un perro que por lo que le pasa a una persona? Y no estoy diciendo que empecemos a odiar a los perros, por favor, no sea que después me bloqueen por no amar a los animales. No, yo los amo y tengo uno y lo amo. Pero en un punto yo no puedo amar más tanto a un perro, o sea, yo no puedo amar más a mi perro que a mi esposa. Yo no puedo amar más a mi perro que a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. No puedo. Más bien tengo que, dentro de mi familia, vincularlo para que los demás lo amen y se amen todos. Pero en algún momento llega el punto en donde a veces uno yerra en que me compadezco tanto de algo y no de las personas que son criaturas y creación del Señor. Los animales también y la planta también. Pero si se dan cuenta cómo el Señor le muestra a Jonás cómo yerra. Si ven, tú te compadeces de esa planta que tú no hiciste nada para que nada pasara, y de este pueblo de 120,000 personas, no. ¡Wow! Eso es lo que él está haciendo ahí, mostrando. Entonces, ese es el ánimo de no endurezcamos nuestro corazón como Jonás, en ese aspecto, en ese punto. Pero tampoco olvidemos el tema de la sana doctrina en estas fechas. Y recordemos que sí, hay fiestas paganas, que sí, hay gente que lo celebra mal, pero ¿cómo? ¿En dónde está la sana doctrina y cómo yo lo puedo hacer bien? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y entonces dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, hoy el ejercicio es busquen en la Biblia, por eso están los versículos. El ejercicio es busquen en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y vamos a esperar un momentico para que lo puedan encontrar. Es que es importante que lo veamos. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Listo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que me ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos
te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Estamos en una tierra donde hay hartos mitos y leyendas, muchas cosas, ¿sí? Pero veamos que esto Pablo anima a Timoteo, que era un viejo o un joven, y le dice: te encargo algo te voy a encargar, predica la palabra, coge la Biblia, habla de la Biblia, persiste en hacerlo. O sea, si lo hiciste de enero hasta noviembre y llegó diciembre, pues en diciembre, ¿qué toca hacer? Persistir. Sea o no sea oportuno, haya el momento o no haya el momento. Miren, hablemos de festividades. Octubre, Halloween y todo eso, hay que hacerlo también. Noviembre, Thanksgiving y todo eso, hay que hacerlo también. Acción de Gracias. Diciembre, Navidad, hay que hacerlo también. Enero, llegó los Reyes Magos, no, que también hay que enseñar la Escritura. Febrero, no, que entró la temporada escolar, pues también hay que enseñar la Escritura. ¿Sí? Eso es lo que más bien deberíamos estar instados y animados a hacer. Recordemos que, si muy bien, ahí es donde tenemos que enlazar todo lo que vemos en el año. ¿El cristiano está llamado a juzgar, sí o no? Eso es una excelente pregunta. Y la hemos hablado. ¡Sí! ¡Sí! Y uno, ¿cómo así? Pero que Dios, la Biblia no dice que yo no tengo que mirar la paja de mi hermano al lado porque tengo que sacarme la... No se trata de eso. Miren, el cristiano está llamado a juzgar, sí, pero con juicio justo, correcto, derecho. Recuerden que juzgar se divide en dos partes. Una es crino, el que condena. Uy, usted es un pecador y se va al infierno. Imagínense, vámonos a evangelizar a todos los que están afuera celebrando la Navidad mal. Uy, usted está celebrando la Navidad, se va a ir para el infierno. No, a eso no nos está llamando Dios. Porque el juez justo que condena y que va a hacer eso es el Señor. Nosotros no somos llamados a eso. ¿A qué sí somos llamados? De la manera anacrina. ¿Para qué? Para animarlos a que consideren, a que piensen, a que mediten, a que ellos mismos se den cuenta. Pero yo no estoy llamado a condenar. ¿Sí? La manera de juzgar es para que consideren, reconsideren, lo piensen bien, entiendan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Se han dado cuenta que mucha gente hace cosas y no sabe por qué las hace? ¿Y por qué? Pues yo no sé, pero así se hace. No, pues la idea es enseñar qué se hace y por qué se hace. Y si tú estás haciendo algo que ni siquiera sabías que estabas haciendo, pues entiende qué estás haciendo. Por lo menos para captar la atención y saber qué es lo que yo estoy haciendo. Y vamos a entrar entonces ahora en el punto número 3. El puntico número 3 es este. ¿Cómo glorificas a Cristo en estas fechas? ¿Cómo glorificas a Cristo en estas fechas? Y entonces, ¿qué deberíamos hacer entonces? A ver, porque ya ahorita nos estabas hablando de que, bueno, que si fiestas paganas yo no voy a hacer eso. Pero no, es que tampoco me voy a poner a hacer estas otras cosas. ¿Y yo qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hizo Pablo, por ejemplo? Pablo. Y no fue Navidad, no estoy hablando de que Pablo estuvo en Navidad ni nada de eso. Pero Pablo sí hizo algo muy interesante de ver cómo fue su actitud. En Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 25. No fue la Navidad, pero Pablo se fue a Atenas. Y el contexto de eso es que en Atenas eran politeístas. Muchos teístas, dioses. Muchos dioses tenían los atenienses allá. Versículo 16. Por favor, vayamos a ese versículo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, algo le pasó a Pablo.
¿Sí lo ven en la escritura? Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Wow. Y entonces aquí es donde entra la preguntita que está ahí en la parte inferior de tu pantalla. Y es, me duele el alma ver a tantas personas perdiéndose en la celebración de la Navidad sin Salvador. Veamos que en este caso la actitud de Pablo es diferente a la de Jonás. Jonás se dolió por una planta. Jonás entró a Atenas y le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y a ti te duele en el alma ver que tu familia y otras personas están celebrando la Navidad sin Cristo. ¿Te duele o no te duele? Y si no te duele, entonces aquí el ánimo es, tiene que dolerte. Porque si no va a estar con Cristo, va a ser una persona que va a ser perdida. Sin Cristo, sin su gracia. Y entonces Pablo hace algo. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. ¡Wow! ¿Se está dando cuenta de lo que está haciendo Pablo acá? Se está yendo a hablar con filósofos, con estudiosos, con estos de que yo solo sé que nada sé. Se está poniendo a hablar con ellos y ellos le están poniendo atención y él está finalmente haciendo algo y es predicando, hablando las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? El Evangelio. Y aparte de eso, estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Wow, no, pero espere, es que el niño, otra vez el niño Dios ni siquiera ha nacido. ¿Cómo voy a hablar de que va a resucitar? Pero recuerden que él ya nació y no está ni siquiera en el pesebre, él está a la derecha del Padre, resucitado, no en el pesebre. Es importante mirar esto. Entonces, lo sujetaron y lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Y me voy a saltar al versículo 23. Dice, al pasar y fijarme, dice Pablo, bueno, es del 22, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Se están dando cuenta la actitud de Pablo en medio de la situación del politeísmo? Y él, por el dolor de las almas que se pierden, lo que hace y es sentarse a hablar con ellos. Inclusive utiliza ese alaya, porque ellos tenían sus bustos, sus estatuas, y había una estatua que no había nada, pero abajo decía al Dios desconocido. Y Pablo aprovecha eso y dice, yo vengo a hablarles de eso que ustedes tienen ahí y que ustedes no conocen. Eso es lo que yo vengo a hacer. Entonces es lo que podemos hacer nosotros también como creyentes en la Navidad. No, venga, pero si usted celebra entonces nada, porque le puede decir, y no usted, a ver, ¿usted cómo celebra la Navidad? Ah, bueno, pues venga, yo le digo cómo celebra la Navidad y por qué celebro la Navidad. La celebro así, lo hacemos así, así, así. Y la gente puede decir, ay, qué raro, yo nunca había visto cómo celebraban ustedes la Navidad. ¿Y no toman? No toman. ¿Y no se emborrachan? No se emborrachan. ¿Y al otro día no hay un caldo ese para el guayabo? No. ¿Y no siguen tomando? No se sigue tomando. Y entonces los niños están contentos con sus papás en su sano juicio y todo, y al otro día desayunan bien. Sí.
¿Y tienen plata? Sí. ¿Y se metieron en deudas? No. Ya como bueno. Eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, testificar con su manera de vivir las cosas. Y es eso lo que aparece aquí también en pantalla. Y es lo que deberíamos hacer en Navidad. Y dar las buenas nuevas del Evangelio. Ya que las personas disponen un poco más por la temporada, prestar atención. Hagan buñuelos. Inviten a la gente, mire, un buñuelo en esta época y donde sea relleno. Peor todavía, ¿quién se resiste a comer un buñuelo relleno? De arequipe, de chocolatico. Sí, yo ya les hice salivar. Pero el problema es este. Romanos 10, versículos del 14 al 15, dice así. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esta es la parte que a uno le debe doler. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y yo no estoy hablando de qué tan bonito tienes el pie, porque pues hoy no se puede ver por los zapatos. Pero en ese entonces uno decía hermosos. Estuvimos viendo, tuvimos la oportunidad de tener a mi sobrino unas semanitas atrás y le mostramos un videíto de eso. Cada vez que él viene tratamos de que él también sea edificado. Y entonces pasó un video que decía, qué hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y dijo, ¿hermosos? ¿Y por qué hermosos? Y eso que él no se dio cuenta que el contexto cultural de allá es que en ese entonces los pies no eran nada hermosos, eran los más sucios, porque no teníamos las capelladas que tenemos hoy, los zapatos que tenemos hoy, sino eran sandalias llenas de barro, y el pie era el que más se enfermaba, o sea, el pie atleta más disparado allá todavía. Entonces imagínense qué hermosos son los pies. No es porque sean hermosos los pies, sino es por lo que anuncian, porque llevamos las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, si yo te digo qué hermosos son tus pies, no es por los bonitos zapatos que tengas, yo no sé ni siquiera cómo tiene las uñas. Sin embargo, lo que estamos hablando es de las buenas noticias del Evangelio. ¿Sí te estás dando cuenta de lo importante que son estas temporadas? ¿Alguien sabe cuánta gente se reunió el domingo pasado para la inauguración de las luces en el puente de Boyacá? ¿Ustedes se imaginan donde nos hubiéramos ido a evangelizar allá? Nos estamos dando cuenta de la falta de oportunidad, estamos desperdiciando. No nos vayamos tan lejos, vayámonos para ayer en el puente, en el pantano de Barras. Y miren las fotos y dicen, y hacen trancones, o sea, se hacen filas para entrar y filas para salir. ¿Y será que se habla del Evangelio? Yo no estoy diciendo que las luces estén mal, no, las luces son bonitas. Está bien, está bien. Inclusive ahí es donde uno tiene que decir, y la luz más hermosa de todas las navidades, porque Boyacá ahorita se dispara en el turismo por las rutas navideñas. Y miren, si hay gente que está dispuesta a irse a las 6 de la tarde, saliendo a las 5 de la tarde, irse para la fiesta, para la ruta navideña toda la noche y llegar a la casa a las 5 de la mañana para irse a trabajar a las 7 de la mañana, porque es una realidad. Yo también fui guía turístico de ruta navideña, pues sé cómo es la cosa. Y ver tantas luces, ¿no creen que sería hermoso decir por lo menos uno va a una ruta de esas navideñas al final, cuando uno ya está cansado y todo, y la luz más hermosa de todas es Jesús, porque es la luz del mundo? ¡Wow! ¿Cómo desperdiciar esa oportunidad tan grande? Segunda de Timoteo, ahora vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos del 1 al 2, que fue el que mencionamos arriba. Pero veámoslo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2.
Y tú me vas a decir, yo no me llamo Timoteo, sí, pero es que eso es para todos los creyentes. La idea es poder nosotros animarnos los unos a los otros a hacer eso. Sobre todo el versículo 2. Mira, yo no estoy diciendo no te vayas para la ruta navideña y no te lleves un parlante y empieces a decir, se van a morir. No estoy diciendo nada de eso. ¿Sí? Lo que yo estoy animando es predica la palabra de Dios. Miren, esta es la falla, lo que dice después de predicar la palabra de Dios. Mantente preparado. Y esa es la falla de nosotros, que nosotros no predicamos, no evangelizamos porque no sabemos qué decir. Es porque no sabemos qué decir ni cómo entrarle a la gente. Y si hay gente que tiene una chispa y una cosa tan rápida, no sé, wow, yo quisiera hacer lo mismo que ni le predicó a esa persona, solamente diciendo, mire esa pared blanca, sí, esa pared blanca. Y de ahí sacó conversación y le predicó el evangelio. Pero ahorita venga, hay una tilla, buñuelos, hay luces, hay árbol, hay regalos. Y vamos a mirar una manera práctica también de poder hacerlo. Sea o no sea el tiempo oportuno. Otras traducciones dicen a tiempo o fuera de tiempo. Y después dice, mira, esta es la cosa también que a uno le da miedo. Corrige. No, pero ¿cómo vamos a ponernos a corregir en época de Navidad? Corrige. No corrijas a tu hijo porque no le diste el regalo que quería y verás que vas a tener un adulto voluntarioso toda su vida. ¿Cómo no lo vas a corregir? Corrígelo. La corrección es amor. Es por amor que uno corrige. Si no, pues, si se han dado cuenta que inclusive a veces los papás, los abuelos, mire, si yo no lo amara, haga lo que es así. Yo lo hago porque lo amo. Reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Si a mí hay algo que me encanta del ser boyacense, es la palabra que tenemos en su merced. Y uno utiliza su merced para muchas cosas. Sería un buen tiempo para su merced. Venga, hablemos de la Navidad. Su merced, venga, comamos un buñuelo y una natillita. Habla de tu Señor y Salvador, del tuyo. Glorifica su nombre. Y entonces ya vimos, y yo sé que la enseñanza está un poco confrontadora. ¿Sí? Y dice, bueno, ya vimos el conocimiento y la práctica, ¿qué? Porque ¿cómo pongo en práctica esto? Porque se escucha muy bonito y todo, pero y yo de aquí salgo y yo me como el buñuelo solo porque a mí me da pena. ¿Yo qué hago? Entonces, miren, hay vamos a hablar de 6 estilos de evangelismo en esta Navidad. 6. No 1, 2 o 3. En uno de esos encájate. En uno de esos esfuérzate. Y el primero entonces es un estilo directo. Eso es para los que de pronto somos directos. Si tú no estás ahí, pues no. Pero déjame hablar. ¿Cómo? Mira, hablemos de un estilo directo como Pedro. Mire, Pedro no se complicaba. Cuando él tenía la oportunidad, hablaba con claridad. Y algunos creyentes tienen ese valor natural, directo, para decir las cosas frontalmente, sin rodeos innecesarios. Pero ¿cómo se debe aplicar en la Navidad? Bueno, pues si te piden dirigir un momento devocional, sé claro y sé sencillo. No hablemos de palabras tan técnicas. Porque si yo me pongo a hablar de justificación, redención, salvación, la gente se hizo como que se come. Yo me como el buñuelo, pero yo sí no me lo como. Tratemos de hacerlo de una manera sencilla. Cuando alguien pregunte qué celebramos realmente, responde. Pero responde con amor y precisión. Estamos hablando de Pedro, directo. Sí, pero primero de Pedro 3:15 dice que hay que presentar defensa a todo el que lo demande, pero con mansedumbre. No algo. Miren, voy a hablar directo. Si usted no celebra bien la Navidad, se va para el infierno con todo y arma. Y si mire, las cosas son así, ¿no? Porque no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. No, ahí está diciendo que tenemos que hacerlo con amor y precisión. Y eso es difícil para quien es directo. Los que somos directos tenemos que pensar muy bien cómo vamos a decir las cosas. Porque a veces por decir las cosas directamente, no decimos la verdad, sino cogemos la verdad y raca. Entonces,
No es coger la Biblia y coger a la gente a bibliazos. No, es coger la Biblia con amor y precisión. Comparte el mensaje en conversaciones naturales sin esperar un momento perfecto. No es que yo voy a esperar hasta cuando diga faltan 5 balas. Entonces, ahí le comparto. No, miremos más bien una forma espontánea. La Navidad ofrece muchas oportunidades para hablar directamente de Jesús. Imagínense, va uno a ver ruta navideña y ¿qué ve uno en todas esas rutas navideñas? Pesebres y pesebres y pesebres y pesebres y pesebres. Y uno diga, pesebres tan bonitos. Venga, y Jesús nació en un pesebre, ni siquiera en un hospital. No, y es que ni siquiera en un pesebre de un rico, sino nació en una pesebrera allá. ¿Y en dónde lo acostaron? En un bebedero de vacas. Y ese era Dios. Si se dan cuenta que se puede organizar. Solamente viendo pesebres. Pesebres, no más. Listo, vamos a mirar el segundo punto. Un estilo intelectual. Hay gente que es intelectual, son buenos para la oratoria y es bueno hacerlo como quién, como Pablo. Vimos lo que hizo Pablo allá en Hechos. Él dialoga, pregunta, analiza, muestra la lógica detrás del evangelio, los pone a considerar, y algunos creyentes tienen ese don también. El Señor les da la inteligencia para saber cómo hablarles, cómo preguntarles, inclusive cómo usar preguntas retóricas. Y en el pesebre, ¿usted qué sería? Muchos, yo he escuchado esa pregunta, no, yo soy el burrito allá. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo soy el burrito allá, porque es que el Señor me ha mostrado, Dios me ha mostrado este año muchas cosas y yo sigo de necio como el burro. Venga, creo que sí tengo que cambiar. Entonces, si es usar, Dios nos usa a nosotros como embajadores, no por perfección, sino por su gracia. Estas son las fechas en donde todo lo que uno ha recibido en el año de venga yo aprendo, venga yo hago ahorita, venga hago alguito, pero alguito. ¿Cómo? Conversa con familiares escépticos que solo hablan de religión en diciembre. Al estilo de Pablo, ¿no? Regala un buen libro cristiano acompañado de una conversación. Responde con paciencia cuando alguien te plantea una objeción. No, es que está, ok, replantea. Si tienes el don de ser intelectual, pues también mira cómo le coges la copa al palo y cómo utilizas eso para hablarle. Pablo lo hizo muy bien, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido. Se les vengo a hablar de ese. Yo les vengo a hablar del regalo que no se envuelve. O bueno, si venía envuelto en un pañal. Ni siquiera el pañal, no quiero ver pañales. Jesús. La cosa cambia. Veamos el estilo de testimonio. El tercero, un estilo de testimonio es el hombre ciego. El hombre sanado por Jesús en Juan no explica la teología compleja, pero sí puede decir, yo era ciego y ahora veo. No más. Pues yo era ciego y ahora veo. ¿Y usted cómo vivió su Navidad el año pasado? No, pues yo la viví, no, endeudado con borracheras, con de todo. Y ahora, no, pues yo ahora conocí de Dios y no conozco del todo, pero mi Navidad es diferente y estoy en paz y tranquilidad. No se necesita ser como los otros, el modelo de evangelismo. El 4, y en ese tercero, comparte brevemente cómo encontraste esperanza en Cristo. Comparte tu testimonio, cuenta cómo Dios te sostuvo en el momento difícil del año. Escribe un mensaje y si algo, pues escríbele, avísale, dale un mensaje sincero a un familiar o a un amigo. Si Dios me pudo cambiar a mí, pues a ti también. Si tú no viste, yo tampoco veía, yo la veo. Sencillo. El cuarto, un estilo relacional, como Mateo. Entonces, después de seguir a Jesús, Mateo hizo lo que sabía hacer. Invitó a sus amigos a comer. Eso fue lo que hizo Mateo, para que conocieran al Señor. Y hay creyentes cuya mayor fortaleza no está en hablar, sino en crear espacios para que la gente se relacione. Y en ese punto, ¿saben quiénes son especialistas en ese estilo relacional como Mateo? Las
abuelitas. Las abuelas son especialistas en generar espacios para que la gente se reúna. O díganme, miren, para los que nos ven también allá, si tienes la bendición de tener a tu abuela, todavía se reúne casi toda la familia. Y si no, ya casi no se reúnen porque no está la abuela. A veces pasa así. Entonces, toca generar, mirar donde Jesús pueda ser conocido. Invita a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo a una comida sencilla. Pasa tiempo con personas a solas, nuevas del vecindario. Conversa sobre la fe de manera natural, en un ambiente de confianza. Es que es difícil, diferente decirle, venga, lo invito a mi casa a comer una natilla, vamos para la iglesia. Ay, no, allá me van a hablar de no sé qué. Eso a veces pasa. La gente le tiene un miedo a venir a la iglesia como si la iglesia fuera el coco. Pero a su casa, no, en su casa bajan la guardia, bajan los taches, están relajados, tranquilos, de ahí es donde tú puedes hablar del evangelio del Señor. La Navidad es por excelencia una época de reuniones y conexiones, ¿sí o no? Si no tanta gente no viajará de lado a lado, puede ser con la familia, puede ser con los amigos. El quinto estilo, invitacional. Y como la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, una mujer marcada por su pasado se convierte en la primera evangelista en Samaria. Miremos eso. Simplemente diciendo, vengan, no más. Vengan, no hizo más la mujer samaritana. ¿Cómo aprovecharlo en esta Navidad? Invita a alguien a un servicio navideño, a un servicio de la iglesia. Comparte el enlace de una predicación. No más. Comparte una imagen. Venga, ¿cuánto tiempo? Seamos sinceros, ¿cuánto tiempo la pasamos a ver así? En TikTok. Vamos, si yo un videito de 3 segundos. 5 horas de mirando videos de 3 segundos. No, es que sea una oportunidad. Proponle a otros a ver juntos una película cristiana. O estamos en Navidad. Aprovechen para... No, que vamos a ver el Grinch. Sí, listo, pero si vieron la enseñanza de Jesús en el Grinch. Si no vieron Jesús, es que la Navidad es Jesús. Esa respuesta que está buscando Lucy, ¿quién? La Navidad es Jesús, no eran los regalos, las envolturas, era Jesús. La película no la decía, pero es Jesús. Eso es lo importante. El sexto, la sexta manera de evangelizar, el estilo de servicio, como Tabita, de Dorcas. Y Tabita compartía el evangelio sirviendo, confeccionando ropa, ayudando a los pobres, mostrando compasión. Y muchos creyentes reflejan mejor a Cristo así. Cuando hay una necesidad por el camino, van hablando de conversaciones profundas. Cuando van cociendo, van hablando. Cuando van cocinando, van hablando. Yo admiro a veces mucho a las mujeres porque en su mente son multitarea de verdad. Y uno a veces de hombre cocina, no, espere que estoy cocinando. No me hable porque se me quema aquí esto. No, es su ritual. En cambio la mujer escucha, habla, cocina, contesta el teléfono, habla, mira al niño, el perro, todo. Entonces aprovechemos los dones que Dios nos ha dado. Ese es el estilo de servicio. Si vemos que ya hablamos entonces de lo que es la Navidad, en el mundo de la cultura, en todo, con las fiestas paganas que sí son reales también, pero también vemos como en el mundo a veces dentro de la iglesia hay división, que porque se celebra, no se celebra, se decora, no se decora. Y ustedes dicen, no, que se escucha extraño, eso no pasa. Sí pasa. Yo conozco el caso en donde una iglesia se dividió por haber armado el árbol de Navidad. Ese fue el jardín de Llorente. Es una realidad, pasa. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y Dios usa a creyentes comunes en momentos comunes para llevar a otros a Cristo. Eso es lo que pasa, que Dios usa a creyentes comunes. Y tú vas a decir, no, pero es que yo no tengo la oratoria que usted tiene. No, pero es que yo no estudio como usted estudia.
Es que yo soy común. Pues Dios utiliza personas comunes. Yo también soy común. Ahora, pues que puede uno por la gracia hacer otras cosas, sí. Pero común, tú puedes. Venga, hablemos de Tunja. Ya todos yo creo que saben, y los que no saben se van a enterar. Los sábados a las 7 de la noche pasa algo aposeótico en Tunja. Y es que hay nieve. Y se venden buñuelos. Sí, pasa en un sitio donde venden cosas. Y es bonito, sí es bonito. Pues venga, vaya hable de Cristo. La gente se reúne allá para mirar cómo cae nieve, que no es nieve. Háblele a alguien de Cristo ese día. Y si no, ya pasemos al siguiente nivel de tomémonos un tinto, seamos amigos, comámonos un buñuelo de chocolatito y venga hablemos de Jesús. Un poquitico. Y no, pero ¿cómo hablamos? Si ven esa nieve, pues yo soy un pecador. Si yo botara nieve, yo botaría nieve negra, carbón. Pero el Señor me va a hacer a mí blanco como la nieve. ¡Wow! Sí se puede, se puede. Vamos cerrando entonces. Y estas son entonces algunas maneras de servir evangelísticamente en la Navidad. Prepare una comida para una familia en necesidad. No que nosotros tenemos, otra familia no tiene. Invítenla a comer. Y miren, cuando digan, le damos muchas gracias por la comida, digan, denle gracias a Dios, que es el que provee. Eso es lo que uno tiene que poder hacer. Involúcrate en la iglesia de iniciativas de servicio para los niños vulnerables. Los que nos ven aquí el domingo pasado dijimos, hey, vamos a hacer una actividad este sábado que viene, vamos a ir a un barrio que tiene una escasez de unos niños y aparte de eso, estos niños han sufrido y tienen a su papá en la casa. Mi papá en la casa, ¿de dónde van a venir los regalos? A ver. Sí, la mamá es guerrera y se la lucha y trata de buscarlo, pero tratemos de involucrarnos. Acompaña a gente de otro país, a un anciano, a una viuda. Dicho esto, paréntesis para la iglesia y los que nos ven que son de la iglesia. ¿Se acuerdan de doña Isabel? Toca ir a visitarla, porque entonces ellas son en Navidad. Ahí es donde nos toca a nosotros acordarnos, ¿sí? De ser el buen samaritano. El servicio convierte, miren, el servicio cambia a uno. La verdad del evangelio la vuelve uno tangible. Eso hace el servir. Si tienes la oportunidad de servir, sirve. No, pero es que yo solamente sé hacer buñuelos sin natilla, no sé hacer nada más. Con eso, pues imagínense, tenemos ya la reunión, tenemos ya como decirle a la gente, hay buñuelos, la gente buñuelos, y sí, esa es la oportunidad. Y entonces vamos a cerrar con esto. 3 consejos extra para compartir el evangelio esta Navidad. Si ven que conocimos, eso técnicamente se llama la ortodoxia. La ortodoxia es el conocimiento, ya no más. Ahora, la ortopraxia, sí se escucha súper raro. Por eso les digo, no van a usar ustedes eso evangelizando. No, la ortodoxia, la ortopraxia en las Navidades. La gente va a decir, no, yo me como ese buñuelo y me voy. ¿Sí? Pero la ortopraxia es solamente poner en práctica algo. Hacer algo es el hacer. Y el hacer, entonces, lo vemos en pantalla y es con esto. Bueno, busca oportunidades naturales. Ora para que el Señor abra las puertas y dale gracias cuando lo haga. Muchas veces las oportunidades son pequeñitas, pero Cristo las usa de maneras grandes. Y entonces, paréntesis, culturalmente, ¿qué se celebra con la Navidad? Aparte de la Navidad, ¿nosotros qué celebramos? ¿Las qué? Algo. ¿Las qué? Las buenas nuevas, sí. Y culturalmente, ¿qué celebramos nosotros? Antes de diciembre del 24. ¿Las qué? Eso duro, las novenas. Y la cultura de Boyacá tiene que hay novenas en donde se cierra la cuadra porque hay fiesta, francachela y comilona. ¿Listo? Pues, ¿qué hagamos? Abramos la puerta de nuestra casa y hablemos de una novena diferente, en donde no hay alcohol,
en donde sí hay comida, en donde hay gozo, en donde hay luces, pero en donde está Cristo. Y la iglesia está abriendo las puertas y diciendo, bueno, este año vamos a hacer las novenas, no novenas, porque nosotros no es que celebremos 9. Aprovechamos la cultura para decir 9 oportunidades para evangelizar. Imagínense, 9 oportunidades para comer muñecas, no me entiendes, pero 9 oportunidades para evangelizar. 9 oportunidades para invitar. Ahora, esas invitaciones son para tus vecinos, para la gente que no viene a la iglesia, que abre. Ahora, si la gente en la iglesia va, pues está bien chévere. Pero la idea es evangelizar a quien no conoce de Cristo. Así que si tú tienes la oportunidad de abrir tu casa, y hey, venga, no, es que yo solamente tengo buñuelos. No, pues hablémonos, si no, yo llevo de pronto algo más para tu casa, compartir, que le podamos dar a los demás, pero lo importante es que le podamos dar alimento espiritual y es Cristo. La Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús. Ahora, el puntito número 2. No esperes la perfección. No es que yo voy a jugar a la novena perfecta en donde voy a invitar a 100 personas y voy a tenerles un buffet. No busques esa oportunidad de perfección, porque en la perfección y el perfeccionista sufre. No, hazlo sencillo, natural, orgánico, pero centrado. Y lo importante del centro es que ese día la gente no salga con la barriguita llena, sino que salga con su corazón reconfortado, que salga edificado, ¿sí? Yo en algún momento en la iglesia decía a la gente, ¿cómo se sintió en la iglesia? ¿Cómo se sintió en la iglesia? Y dije, no, pues, ¿cómo le decía a la gente cómo se sintió en la iglesia? Cuando de pronto ese día la escritura es así, ¡pah! Así, ¿cómo se sintió? ¡Mal! No es tanto cómo se sintió, sino saliste edificado o edificada. Porque a veces la gente sale, me siento mal, pero me siento bien. Salir edificado, reconfortado o reconfortada. Y el último puntico es, ora por valentía y amor. Es que la parte de ser valiente y decir, venga, yo voy a evangelizar, eso es de valientes. ¿Por qué? Porque uno dice, es que qué tal yo le hable, y ahí es donde empieza uno, no, es que mejor no, pero no tengo, mejor no lo hago. Va a ponerlo de propósito el otro año. Este año no. Ora. La Navidad es una temporada donde podemos sembrar con fe, sabiendo que Dios es quien da el crecimiento, no tú. Y cerramos entonces en este cómo concluimos. En esta Navidad, deja que Dios te use. Dispón tu corazón y di, heme aquí. ¿Qué hay que hacer, Señor? Señor, yo no sé qué voy a hacer. Señor, me mostraron 6 maneras de evangelizar, pero es que entre esas 6 no estoy en ninguna. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor te va a dar la valía para decir, no, si estás en alguna, pero estás. Tranquilízate, mira, piensa, medita, ora. Pero si tú te pones a hacer, y ahí es donde hay que tener el cuidado, es este. La idea no es meternos en el activismo de vamos a hacer la Navidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y de qué se va a hablar de eso. No importa de Dios, los buñuelos, la latilla, las luces, el piso, que toca arreglar, no. Porque entonces Jesús va a decir, ¿se acuerdan que hubo 2 mujeres que estaban así? Y había una que estaba en los pies de Jesús. Y la otra, no, pero ¿por qué usted está en los pies de Jesús? Mire todo lo que hay que hacer. No, en donde hay que estar en los pies. ¿Se acuerdan quién era la que quería hacer de todo? Marta. ¿Y quién estaba ahí? María. Entonces, pidámosle gracias al Señor para tener un equilibrio entre Marta y María. Una María Marta, en donde sí, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de arreglar, tiempo de decorar, tiempo de cocinar y tiempo de... ¿Ustedes han escuchado a los abuelos decir esto? ¿Cuándo es a comer es? ¿Cuándo es a estudiar es? Es que los abuelos de antes tenían una sabiduría tan chévere. Los abuelitos boyacenses. Y uno hace una sola cosa. Uno no está en misa y procesión, dice el dicho. Uno no canta y silba el tiempo. Todo tiene que hacerlo uno por pasitos. Entonces mira, que esta Navidad, en esta Navidad, deja tú
Y te estoy hablando es a ti, porque a veces uno dice, escuche. No, eres tú en esta Navidad, deja que Dios te use a ti, y dispón tu corazón y di, heme aquí. Y con esto cerramos. Oremos. Padre amado, gracias Señor por ese tiempo que nos das. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. El día de hoy, culturalmente, en donde se prenden velitas, que no está mal prender velitas, podamos entender que si estamos en Cristo, somos la luz del mundo, y que la luz del mundo no se mete debajo de un armario, de un almud, sino que se pone arriba para que resplandezca la oscuridad. Señor, ayúdanos a ser la sal y la luz y a poder decirte, heme aquí. ¿Cómo te sirvo, Señor? Te suplicamos, Padre amado, que desde ya podamos nosotros ser usados para tu gloria. Si bien nuevamente en esta noche que se van a prender velas, por favor también sé tú dando la gracia, el cuidado, para que menos gente se queme, para que más gente conozca de ti. Que en las rutas navideñas, que en las novenas, que alrededor de un pesebre, alrededor de un árbol, destapando un regalo, comiendo natilla, viendo un buñuelo, podamos decir, wow, Señor, antes no estabas en mi vida y ahora sí estás. Que en estas festividades navideñas, si alguien se fuera a quedar por fuera, que no sea Cristo. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y les invito por favor para que entonces estemos de pie y cerremos con la última alabanza el día de hoy. Bendiciones. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta al mundo vas de salvarte, en tierra ya es feliz el pecado, Jesús perdonará, Jesús perdonará, Jesús perdonará. Otro Israel, negro y blanco, el valle, el fondo del mar, hecho mi banda, lavó mis pecados y me ha perdonado, sobre el nombre de Jesús hay libertad. Gobernador, gracia y verdad, verá toda nación, las glorias
Busco mis cadenas de caminarme, vaya al fondo del mar, hecho mi maldad. Hago mis pecados y me han perdonado sobre el nombre de Jesús. Aunque mis cadenas de caminarme, vaya al fondo del mar, hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me han perdonado sobre el nombre de Jesús. Hay libertad. Bueno, entonces de esta manera despedimos a los que nos ven por las redes y los que nos quedamos como iglesias en